De vuelta en Mesa Central y justo antes de la segunda entrega del ciclo Conversaciones con la Historia, la entrevista con el expresidente Ricardo Lagos Escobar no contiene ninguna alusión a la coyuntura por dos razones. Una, porque el foco de la entrevista, de este ciclo de Conversaciones con la Historia, es precisamente alejarnos de la coyuntura para centrarnos en miradas de largo plazo respecto del pasado y del futuro de nuestro país, pero también porque esta entrevista en particular fue grabada el viernes en la mañana, antes de que, por ejemplo, se supiera de la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Así que, así las cosas, aquí está la segunda entrega de este ciclo de Conversaciones con la Historia en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Ya lo decíamos la semana pasada, queremos aportar a la reflexión nacional y contribuir a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, y por eso Canal 13 ha organizado aquí en Mesa Central un ciclo de entrevistas con quienes han ocupado y actualmente ocupan la presidencia de la República. Es el ciclo de Conversaciones con la Historia, una serie de 5 entrevistas que comenzó el domingo pasado, que no son conversaciones de coyuntura. Esa es la proposición, al menos, que les hicimos a quienes van a ser nuestros entrevistados. Hablar de lo que pasó hace medio siglo, aquello que ha ocurrido y también, por supuesto, del futuro del país. Hoy, en Conversaciones con la Historia, recibimos al expresidente Ricardo Lagos. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Bueno, muy contento de estar nuevamente en este estudio que trae algunos recuerdos del pasado. Es verdad, es verdad. Vamos a hablar de eso, a propósito de eso. Oiga, lo primero, la misma pregunta que le hice al presidente Frei cuando hicimos esta entrevista. El día 11, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cómo lo vivió? Lo vivimos intensamente. Los rumores de golpe estaban sobre la mesa. No era novedad. Y en consecuencia estábamos preparados para lo que podía venir. Muchos pensábamos que eso venía, suponía que teníamos algunos datos 2 días después. Ya. Y para mi sorpresa, no, me levanto, voy al baño, estoy duchando y Luisa me dice: Ricardo, es el golpe. No lo podía creer. Bueno, y después mandamos los niños al colegio y a los 20 minutos o 30 los devuelven. ¿Qué quiere que le diga? Ahí ya estaba claro lo que estaba ocurriendo. Y el presidente estaba en La Moneda, lo supo todo el país, que llegó temprano a La Moneda, y bueno, comenzaron los desarrollos, los acontecimientos. Eso es bien increíble. Mandaron a los niños al colegio. Yo también fui al colegio, ese día me fueron a buscar después. Me los devolvieron rápidamente. Sí, claro. Porque aparentemente, como que la gente no se imaginaba lo que un golpe de Estado significaba, ¿sí? O sea, como que no se dimensionaba realmente, porque probablemente la mayoría del país no lo había vivido. Bueno, nunca se había vivido en Chile una cosa de esa envergadura, digámoslo francamente. Es cuando se habla de la guerra civil del 91. Bueno, la guerra civil del 91, con el mayor de los respetos por lo que ocurrió, fueron los ejércitos que se dividieron, combatieron, pero todos sabían dónde estaban los muertos, todos sabían quiénes eran, todos sabían, en consecuencia, hubo más de 4 leyes de amnistía inmediatamente, y por unanimidad, porque los dos bandos inmediatamente dijeron: no, pues si estábamos debatiendo, etcétera, etcétera. Entonces, no son comparables estos dos eventos. Pero lo grave es que aquí inmediatamente se produce entonces aquellos que quieren justificar el golpe. Y un golpe de Estado que tortura, que mata, que no es justificable. Usted puede entender las razones por las cuales se ha producido eso, pero usted no puede aceptarlo. No puede aceptar que se violen los derechos humanos impunemente y que se torture. Lo que se entiende como una cuestión de principios fundamentales. Ahora, políticamente hablando, ¿era inevitable? Bueno, yo creo que era algo evitable si hubiéramos entendido las razones.
La mejor demostración de lo que digo es que, claro, al final aparecen en las fotografías de la historia un Elwin por un lado, un Allende por el otro, pero era evitable, a mi juicio, una salida sensata. Lo que no es aceptable por nadie es que un golpe de Estado, violando todas las normas, no es que haya golpes de Estado que no violen normas, no, claro, por definición. Claro. Pero lo que sí, el respeto a la personalidad de quienes están involucrados. Y esa fue la gran diferencia con la Guerra Civil del 91, que las tienden a comparar, pero no son comparables. Y nada justifica la violación sistemática que se hizo de los derechos humanos, de la tortura del primer momento. ¿Qué justificación tiene el bombardeo a La Moneda? Todos sabíamos que estaba dentro de qué, le iban a chuntar a Allende, la iban a matar, ¿no? Entonces, es el deseo de producir terror e imponerme. A partir de este momento, ni una hoja se mueve en Chile sin que la mueva yo. Claro, la estrategia militar no puede ser. más pura. Eso no puede ser. Más Entonces, ruda. me duele cuando todavía hoy, 50 años después, se tiende a tratar de... No, es que es explicable lo que pasó porque 1, 2, 3. No, nada explica la violación de los derechos humanos, del ser humano. Usted puede decir era justificado, miren las brutalidades que estaban haciendo, miren lo que... Bueno, el golpe. Pero claro, pero... Lo que pasa es que el golpe pero una cosa es indisoluble, ¿no? Lo otro no puede aceptarse. Y hasta el día de hoy es la ruptura más grande que ha tenido la historia de Chile. ¿Es un fracaso para la izquierda? Bueno, yo creo que es un fracaso para Chile, no para la izquierda. La izquierda es, comillas, la víctima de un violador de derechos humanos. La gente distintamente dice, es que, por ejemplo, se abrió la puerta de La Moneda. No, si no se abrió. La puerta de La Moneda se clausuró. Cuando se rehizo el Palacio de la Moneda, bueno, Pinochet se encargó claramente de, no digo clausurar la puerta, la gente cree que la puerta se cerró. No, se construyó la moneda de tal manera que se eliminó la famosa puerta. Físicamente. Había una pared. Quedó la pared. Cuando usted llegó había una pared. Entonces lo que yo hice fue abrir la pared. No, la gente dice, abrió la puerta. Cree que era llegar y abrir la puerta. No. Si se construyó. ¿Qué es lo que quiso? Los que de aquí salieron, estaban en La Moneda, esos salieron, usted sabe, ¿no? Caminando para atrás. Caminando para atrás. Mis amigos que estaban ahí, Enrique París, Cheno Pupén, esos mis amigos, caminando para atrás. Y después mueren torturados, más encima. Está esa famosa foto la tan foto, terrible, ¿verdad? Tanque, bueno, ¿no? Entonces, que ahora me digan 50 años, no, se justifica porque uno... No. Eso no se justifica. Presidente, volvamos a su experiencia personal. Usted lo habían nombrado embajador, estaba esperando la aprobación del Congreso, ¿no? Sí, claro. En la Unión Soviética. Sí, claro. Y estaba en la academia, hacía clase en esa época. Sí, claro. ¿Estaba también en la militancia política? ¿Estaba activo políticamente? No. Yo no era activo políticamente. Yo era un profesor universitario. Mi mamá aspiraba a que su hijo fuera rector de la universidad. Y Juvenal Hernández era Dios en mi casa. Para que nos ubiquemos el ambiente de una clase media, ¿verdad? Ajá. Y a veces, cada 2 meses, 3 meses, Juvenal Hernández aparecía por la casa de una tía mía en La Granja, que era alcaldesa de La Granja, y bueno... Era un acontecimiento. Llegaba Dios. Entonces, en ese ambiente me crié. Y no, cuando el presidente... ¿Y usted quería ser rector de la Chile también? Porque el presidente Elwin quería ser rector de la Chile. Bueno, también como Juvenal Hernández. Tenía antecedentes, claro. Por no, pero el otro día lo supe, que él hubiera querido ser. ¿Pero usted hubiera querido ser rector de la Chile?
Bueno, estaba destinado. Bueno, se pasó un No, poquito. pero lo que le quiero decir es, claro, era un otro mundo. Cuando escribí una memoria que es Concentración del Poder Económico, que tuvo bastante difusión, y con motivo de esa memoria entonces conocí al presidente Allende. Él me llamó por teléfono, me dijo que no hablar con usted. Y de paso entonces me ofreció ser candidato a diputado por Chiloé, porque era senador por allá. Y yo me reí y le dije, presidente, perdón si yo me dedico a la Universidad de Chile, a esto, a la academia, no soy un político. Lo cual era real. Entonces, ocurrió lo que ocurrió. Ahí nos conocimos con Allende y desarrollamos una relación, bueno, de un señor importante con un señor que hace clase en la Chile, punto. Y que había vivido muchos años en Estados Unidos. Po. Usted había vivido muchos años en Estados Unidos. Bueno, claro, o sea, yo me había recibido un doctorado en economía, no obstante que yo venía a la Facultad de Derecho, pero bueno, esas cosas que ocurrían. Y siempre me vi en la academia, y el tema político apareció mucho después. ¿Y usted fue técnicamente exiliado o se fue nomás? No. Yo me fui nomás porque, a ver, he contado en algunas partes esto, un primo que era un alto oficial de la Marina, ¿Ya? Me llamó un día y me dijo, he corregido varios currículum tuyos, dice que has sacado un doctorado, y yo digo, no, has sacado una maestría en economía, y él es abogado, yo digo, no, si es doctor en economía, he corregido tu currículum. Pero yo creo que va a llegar un momento en que van a llegar a gente como tú, que no son activos políticamente, pero están pensando, ¿no? O sea, una advertencia. Claro. Entonces me dijo, ve tú lo que haces. Y chequeé por aquí y por allá y decidimos entonces, yo era secretario general de Flaxo. Flaxo estaba por abrir una sucursal si se puede decir así, una sucursal en Buenos Aires. ¿Ya? Entonces se coincidió y primero me fui a Buenos Aires para abrir esta nueva oficina de Flaxo, que era un acuerdo internacional, y eso me permitió entonces salir a Buenos Aires. Venía a Chile, claro, pero y de ahí entonces después, bueno, decidí que aceptaron una oferta muy interesante en Chapel Hill, en la universidad, en que yo podía durante un año hacer lo que yo quisiera. Dar charlas, dar esto, lo otro. Hicimos un par de conferencias internacionales, publicamos libros, cosas académicas. Eso era todo. Ya. ¿Y en qué momento usted se convierte en Ricardo Lagos, por decirlo así? ¿En qué momento se convierte en el líder político de la izquierda? Porque usted vuelve a Chile en algún momento y ya muy a principios de los 80 su figura empieza a destacar. ¿Cómo pasó eso? Bueno, pasó porque se abrió una posibilidad en Naciones Unidas de crear el problema de desempleo. Era muy alto en América Latina, claro. Y se dijo hay que crear un programa regional de empleo. Y Gabriel Valdés, que era jefe del PNUD, Programa de Naciones Unidas, tenía en mente a Hélio Yaguaribe, un distinguido sociólogo brasileño, hacerlo encabezar esto. Y propone a Yaguaribe, y el gobierno de Brasil ejerció una atribución del gobierno a decir, no acepto a ese personaje, punto. Que era una dictadura militar en Brasil. Claro. Entonces, Gabriel se encontró con que tenía todo hecho, armado, un programa regional de empleo para América Latina y el Caribe, con sede en Naciones Unidas Santiago. Bueno, se encontró, entonces me lo ofreció a mí, y bueno, me aceptaron. Naciones Unidas aceptó, pasé a ser un funcionario entonces de Naciones Unidas y con sede en Chile. En consecuencia, estoy hablando del año, es más o menos la elección de Alfonsín, por ahí por el... Claro, principio de los 80, 82, claro, 83.
más o menos el 83. ¿Y en qué momento empieza a ser activo políticamente? Bueno, lo que ocurrió fue que ahí el Partido Socialista nombró a Julio Estuardo. ¿Ya? Que era de una de las... Bueno, el Partido Socialista, como una de buen las facciones del Partido Socialista, estaba dividido, como decía don Eugenio González, donde hay 3 socialistas salen 4 partidos. Y así era más o menos en esa época. Había como 5 distintos. Sí. Entonces el resultado fue que al final dijeron va a haber una presidencia de esta coalición de partidos, se van a rotar un mes cada uno. Y definieron cuáles eran los partidos. Y por el Partido Socialista fue el amigo Estuardo. Y de repente dijeron, no, que yo creo que es mejor lo otro que yo. Y terminé nombrado yo ahí. Y yo tuve que renunciar al programa de empleo de América Latina y el Caribe. No era chiste. No era poco. Tuve que renunciar. Hubo una discusión en mi casa. Que alguien concreto de mis hijos preguntó, ¿y cómo llenamos el refrigerador? Una pregunta válida en ese momento. Bueno, epílogo, primero fue Gabriel Valdés, después fue el excontralor, como se decía, referido a Silva Sima en ese tiempo, después un par más, y después llegaron los socialistas. Y ahí entonces, una de las facciones en las cuales yo era simpatizante, militante, qué sé yo lo que era, me dicen, ¿y por qué no asumes tú? No, ¿cómo se le ocurre? Yo trabajo en cosas académicas. Y bueno, al final acepté. Y tocó entonces que la presidencia la asumía en el mes de diciembre. ¿Ya? Y bueno, asumí la presidencia y 10 días después había que ir a Argentina a la transmisión del mando en que asumía Alfonsín. Y Alfonsín decidió crear su propio protocolo y a la delegación de Chile, de los opositores. De los opositores, bueno, acento privilegiado, primera fila, a mi derecha el primer ministro francés y a mi izquierda el primer ministro de Inglaterra. Entonces, entonces se da cuenta, toda la gente preguntaba, ¿y quién es ese caballero que está ahí? Estaba Felipe González a un lado, el otro estaba al otro lado, y bueno, ahí comenzó una relación. ¿Y por qué usted se acepta meterse? La pregunta práctica de los hijos de cómo se llena el refrigerador, está el abandonar las Naciones Unidas, estaba su propia tradición académica, y usted acepta ejercer ese liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo se necesitaba en ese momento que usted cree que es necesario ir ahí no sé si al sacrificio, pero por lo menos asumir el rol, digamos? Bueno, me pareció que la situación de Chile era grave. Y entonces, si el mundo socialista no tenía una presencia, yo entendía bastante bien lo que implicaba eso. Soy ingenuo. Pero también me pareció que alguien tenía que asumirlo. Había un conjunto de ex senadores, Silva Ulloa, otros estaban ahí, pero por alguna razón ellos estaban más en la retaguardia. Era como quien dice, ya tuvieron su oportunidad, un poco una sensación de, bueno, ahora sabemos bien, de sensación de cambio generacional, yo lo pondría en esos términos. Porque si usted lo piensa bien, bueno, digamos que Silva Sima, bueno, lo definían como excontralor, profesor de Derecho Administrativo. Claro, no era un... No era claro. En ese sentido, el único político era Gabriel Valdés, porque había sido ministro de Relaciones. Pero Gabriel implicó un aire fresco en la política chilena, porque este caballero llevaba 4 o 5 años en Naciones Unidas y renuncia, la verdad es que se da de jubilación ya, para Naciones Unidas. Y vuelve. Y eso introduce un cambio en la correlación, en la situación. Y por alguna razón, y empezamos a hablar así de los ecos del golpe en su propia trayectoria, claro, y vamos a verlo también en la presidencia, usted se vuelve una persona incómoda para Pinochet, digamos, no era su personaje favorito. En algún momento lo detuvieron, después del atentado a Pinochet usted lo detuvieron. Algún momento, a ver,
Efectivamente, cuando me tocó presidir la Alianza Democrática, bueno, no tenía oficinas yo donde atenderlo a los señores porque la presidencia también llevaba a poner una oficina. Tuve que arrendar una oficina por ahí. Se arrendó una oficina y llegó un día a mi oficina y iban saliendo unos señores desconocidos. ¿Y ustedes qué hacen aquí?, le digo yo. Entonces le dijeron, ándate con cuidado, te tenemos vigilado. Pero quedé perplejo. Y era en un segundo piso. Y cuando llegan los colegas míos a la reunión, llegaron muy inquietos porque abajo les dijeron, olvídense del lago, está acabado. Ese es el mensajito, nada más. Así era. Así era. Una vez le escuché a usted contar que le había mostrado el video de acá, del dedo del lago. Sí. Y que los nietos le habían dicho, ¿y eso era todo? Capaz que mirado en retrospectiva, a lo mejor se puede pensar así, pero en ese momento fue un gesto que para muchos partidarios de Pinochet era una insolencia y para muchos otros que eran opositores a Pinochet era un gesto de valentía, digamos. ¿Cómo lo recuerda? Perdón con la anécdota. Me dijeron que no contara anécdotas. A ver, dele. ¿Puede creer que ese día en la mañana recibí un recorte de este porte, del Mercurio, de 8 años atrás? No seré candidato a la reelección. Oiga, me dieron la entrada, pues cuando digo tanta ambición de poder, miren lo que mostró. Cámara, por favor. Bueno, dígame que no es una cosa como insólita recibir el día en la mañana, el domingo, cuando hoy yo me había preparado para este programa. Pues, sí. Y recibí ese papelito. Bueno, así se escribe la historia. Oiga. Pero lo que sí, que sigo yo pensando que no justifica el estar en bandos distintos las cosas que ocurrieron, porque ese es el mayor quiebre de la República de Chile en toda su historia. Y que alguien quiera justificar lo que injustificable, no. Las discrepancias, sí. De por qué las razones, por qué pasó, qué sé yo, eso sí, pero eso no. Y ustedes lo encarnaron eso porque usted le tocó compartir en la Alianza Democrática con Patricio Aylwin, Sí. después apoyarlo en su candidatura y ser su ministro. Sí, claro. Y no debe haber sido fácil, digamos, para un socialista. No, pero quiero ser muy franco. A esas alturas entendíamos que la unidad era todo. Y en consecuencia, inmediatamente después de la derrota de Pinochet en el plebiscito, muchos pensaron que yo podía ser candidato presidencial y yo me adelanté a decir, no seré candidato presidencial. Mi nombre no es unidad. Porque mi nombre no era unidad, era un nombre de división, porque había peleado, apuntado con el dedo, todas estas cosas. Entonces, lo dije sinceramente. Me pareció que era como darse un gustito. Entonces, inmediatamente dije que no iba a ser candidato. Y de hecho me costó convencer que en vez de votar directamente por Aylwin, como era la tentación, les traté de convencer que votaran por el ex contralor. Por Enrique Silva Sima. Oiga, al presidente Aylwin durante mucho tiempo se le criticó por su famosa frase de la justicia en la medida de lo posible, que era la tesis respecto de lo que se podía hacer en ese momento. ¿A usted qué le pareció esa frase y qué le pareció la política de derechos humanos de Aylwin, siendo su ministro de Educación? Bueno, lo primero que me ofreció Aylwin fue el Ministerio de Justicia. Y le dije, mire, presidente, yo lo pensaría 2 veces que usted, pues. Porque si me va muy bien como ministro de Justicia, capaz que lo echen a usted. Y si me va muy mal, no quiero el cargo. Perdón que sea tan franco, pero así fue la conversación. Bueno, Aylwin fue un hombre para las circunstancias, encuentro yo. Se fue agrandando. Él fue profesor mío en el Instituto Nacional y tenía 32, 33 años Aylwin. Bueno, era un personaje de la historia, pero ese personaje de la historia era muy realista
Entonces, cuando la justicia, en la medida de lo posible, porque claro, si hacía más justicia, lo echaban a él. Entonces, despacito por las piedras. Otra cosa es que uno sea sensato, qué sé yo, pero otra cosa es justificar la tortura. Claro, son cosas distintas. Esas son cosas que nunca pueden justificarse. A propósito de los ecos en su trayectoria del golpe de Estado, después viene, cuando viene el siguiente gobierno, que es el de Frei Ruiz-Tagle, viene el episodio de la detención, de la condena a Manuel Contreras, la detención, el episodio de Punta Peuco. El presidente Frei Ruiz-Tagle dijo la semana pasada acá que usted había tenido un problema de conciencia para firmar el decreto de Punta Peuco. ¿Cómo recuerda ese episodio? Bueno, fue un elemento en que había que firmar algo, pero yo pensaba que en ese momento teníamos más fuerza. Entonces creía que se podía apretar más. Ya había pasado el gobierno de Elwin, estaba el presidente, y claro, cuando me plantean eso, lo que se quería era mi firma. Y yo dije, yo le doy 10 soluciones para hacer la cárcel especial, pero yo no tengo necesidad de firmar ese decreto. Y había otras fórmulas de hacerlo. ¿Y tenían esa fuerza que dice usted que tenía, que creía que tenían, la tenían? Sí, se podía hacer. Bueno, se hizo de otra manera. manera. Después se hizo. Sí. ¿Pero tenían fuerza frente a los militares en ese momento? Sí, ya había pasado. Había más fuerza que antes. Ah, eso sí, claro. Había más fuerza que antes. Ya los 4 años, además por una razón, porque los 4 años enseñaron que era como se dice en romano, doy para que des. Era un tironeo permanente, hasta donde tire usted la cuerda por un lado y por el otro. No había otra. No había otra. Su campaña presidencial era muy, muy especial, porque usted era un líder ya de hace muchísimos años, tenía mucha popularidad, pero además era socialista y era el retorno de un socialista a la moneda, el eventual retorno de un socialista a la moneda. Y se da en el medio de la detención de Pinochet esa campaña, en Londres. ¿Es cierto que usted le pidió al gobierno de Frei Ruiz-Tagle, como se dijo en ese momento, que solucionara el problema y que trajera a Pinochet de vuelta antes de que usted asumiera? No, yo respaldé la posición del gobierno. Yo era un funcionario del gobierno, un ministro, bueno, ¿no? Y el gobierno tomó una posición que me parecía correcta del punto de vista, mándemelo a Chile y yo lo juzgo en Chile. Esa es mi soberanía. Otra cosa es que le digan a usted, después no lo va a juzgar, eso ya me está prejuzgando a mí. Pero ya estábamos avanzados lo suficiente como para poder hacer cosas más osadas, por así decirlo. Claro. ¿Ya? O sea, yo sentí en un momento que lo que querían era mi firma. Y yo me acuerdo que hice varias proposiciones. Y la más insolente de todas fue, nómbreme a mí ministro de Justicia ahora. que eso no lo he contado mucho nunca, pero efectivamente tuvo una gran generosidad conmigo. Volviendo empecemos a hablar de su gobierno. Bueno. Y los ecos del golpe de Estado en su gobierno. Usted entra con la mesa de diálogo ya funcionando. Claro. Y la mesa de diálogo se convirtió en una instancia muy fundamental porque implicó un reconocimiento de las Fuerzas Armadas, por primera vez, de que había habido violaciones de los derechos humanos. Bueno, estaba eso, pero también estaba algo muy importante, y es que era posible demostrar que los socialistas podíamos gobernar. Y como dijeron algunos asesores míos, una frase un poquito macabra, ¿qué es lo que esperamos después de 6 años? Porque era primera vez un gobierno ya de segunda vez de 6 años. ¿Qué esperamos después de 6 años?
Entonces me dijeron que un presidente socialista salga de la moneda caminando con sus propios pies. Fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, po. Y eso era, porque los prejuicios eran muy grandes. En consecuencia, uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Pero también dije que era fundamental un gobierno que tuviera claro que tenía que tener las cuentas claras. Usted no puede gastar más de lo que tiene. Y si no tiene cómo hacerlo, busque otros mecanismos. Y ahí surgen las concesiones y todas estas cosas que hicimos. Pero que tiene que ver con que, siendo ministro en la cartera de Obras Públicas, que es lo que me había dado el presidente Frey, de más está decir que el presidente Frey era un ingeniero que sabía el tema y yo un abogado que no entendía nada del tema, ¿no? Pero bueno, se aprende rápido. Y en ese aprendizaje entonces me pareció que había espacio para poder avanzar y demostrar que iba a salir caminando con los propios pies. Pero eso habla de la seriedad. Y aprender además lo siguiente, que es muy importante, que en el caso de Frey lo aprendí muy bien. Alguien que mire de arriba. Un presidente tiene que mirar el largo plazo. Un presidente tiene que tener mirada de futuro, más que de pasado. Y mirada de futuro significa, primero, no pregunte, ¿y esta obra la voy a inaugurar yo? ¿Qué es la tendencia? Si, oiga, en un gobierno de 4 años, cualquier obra de envergadura, ¿son cuántos años? ¿10 años? ¿20 años? Eso es, pues, claro, una obra de infraestructura. Entonces, la obligación de un presidente es elevarse. Y eso, caramba, que nos ha ajustado. Asume las consecuencias de la mesa de diálogo o lo que salió de la mesa de diálogo. ¿Cómo valora lo que pasó ahí? La mesa de diálogo fue el primer paso en que hubo un cierto reconocimiento, pero que nos permitió después, porque hubo esa mesa de diálogo, cuando hubo un momento crucial en que yo ya llegué a presidente. Y me dice el comandante en jefe del ejército, ¿usted quiere la verdad? Porque me dijeron que habían descubierto cadáveres que se tiraban o cuerpos que se tiraban al mar. Y pregunté, ¿y qué tiran al mar? ¿Personas o cuerpos? Duro, ¿eh? Duro. Y cuando a usted le dicen cuerpos, automáticamente dije yo, caramba, entonces esto es más grave. Porque si son cuerpos, quiere decir que hay cómplices, que son los que manejan el helicóptero y tiran los cuerpos, pues, porque saben lo que están tirando. Claro. Entonces esto se enreda más. ¿Me explico? Claro. Es dramático. Claro, porque hubo algunos que cometieron crimen en el 73 y otro segundo crimen en el 78. Claro. Y eso es dramático, ¿por qué? Porque ese día en la mañana a uno le tocó trasladar al general Pérez que iba de Arica a Puerto Montt y a otro le tocó tirar cuerpos al mar. Claro. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces usted empieza a pensar inmediatamente aquí, esto va a ser un ejercicio muy complejo, muy difícil. Pero bueno, es lo que nos tocó. Y por eso entonces nos preocupamos de la mesa de diálogo, sí. Pero también pensamos, aquí hay que hacer un informe sobre verdad política y tortura. Y se hizo el famoso informe de la Comisión Valech, único en el mundo. Yo no tenía idea de esto. Llegó un día, yo era el presidente, y llegó un día a verme por otras razones en ese momento, ex presidente Clinton. ¿Ya? Y me dice, cuando lo recibo después, me dice, no puedo creer lo que han hecho. Me mostraron el informe de la Comisión Valech. Y ahí la primera vez que puse más atención en lo que habíamos hecho. Me dijo, ese informe es único en el mundo. Nadie lo ha hecho, porque es muy difícil hacerlo. Causó un impacto enorme cuando apareció. Había muchas de esas cosas que, primero había gente muy joven que no las conoció, no las vio y se informaba por primera vez, y había muchas cosas que gente había olvidado. Bueno, claro.
Pero ese informe quedó como un hito en la historia de los informes y que comenzaba por decir, ojo, el rol de un presidente es conocer la verdad, no hacer justicia. La justicia la hacen los tribunales. Y los 2.000 jóvenes, las 2.000 personas que se prepararon para recibir los testimonios, siguieron un entrenamiento especial, lo primero que le decían a la persona, aquí el presidente quiere saber la verdad, si hubo o no hubo tortura en Chile. Y usted le va a ser preguntado sobre eso. Pero si usted quiere hacer justicia, esto mismo que declara acá, va a tener que declararlo en un tribunal, porque ellos son los que hacen justicia, no la comisión, claro, no el presidente. Eso es muy importante explicarlo. Y es por eso que usted ha defendido el secreto de los... Es por eso el tema del secreto y la anécdota de la señora que me insistió en hablar conmigo, porque entró, al final te la recibí, ¿ya? Entró y me dijo, ¿cómo me veo? Bueno, señora, se ve muy bien, le veo. Mire, me dijo, yo declaré la verdad. Abusaron de mí por todas las partes de mi cuerpo que se puede abusar. Imagine lo peor. Pero yo, señor, quiero que mis nietos no sepan cómo fue abusada su abuelita. Entonces 30 años es poco, porque espero estar viva, por supuesto, y joven todavía. ¿Ve? Mire cómo soy yo. Exijo 50 años. Oiga, me impactó tanto. Sí. Quedamos en 50 años. Y todos dicen es para proteger. Por favor, ahí está el informe, único en el mundo. Es un orgullo que se pudo hacer ese informe. También había sido una situación única en el mundo que en la mesa de diálogo se juntaron víctimas con los representantes de los militares. Claro. Ahí en la mesa de diálogo por primera vez hubo un reconocimiento, pero también hubo más reconocimiento. Piense usted el nunca más del general Cheire. ¿Cómo pasó eso? ¿Tuvo participación usted? ¿Fue el general Cheire el que lo inventó? ¿Cómo fue? Fue un proceso colaborativo por ambos lados. Ellos ya habían comprendido que dado lo que habían hecho con el famoso servilletazo, que fueron a comer a los comandantes en jefe en un restaurante. En Borde Río, ahí en Vitacura. Bueno, yo los llamé uno por uno y le dije, la próxima vez que hacen un ejercicio de ese tipo, primero, si deciden citar al Consejo de Seguridad Nacional, tienen todo su derecho. Se buscan un lugar donde reunirse. A la moneda no entran. Y a ese consejo citado por ustedes, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. ¿Les queda claro? Próximo servilletazo para testar la radiación del lago. Este tema se lo dije a cada comandante en jefe. Íbamos en un viaje a Iquique, ese 21 de mayo se iba a celebrar Iquique allá, y aproveché que iba en el avión presidencial y lo cité separadamente al del ejército que iba ahí, el de la marina no porque estaba en Iquique viendo las cosas allá, al aviador y al carabinero. Separadamente les dije el mismo discurso. Y en el viaje de vuelta le informé de esto porque se vino conmigo de vuelta el marino. El almirante. Entonces, usted se da cuenta que ya estábamos en relaciones distintas. Un poco distintas. Porque cuando hubo que hacer a los 3, 4 meses al comandante en jefe de la Fuerza Aérea por unos problemas que tuvo, etcétera, etcétera, bueno, yo lo cité, estaba en Cerro Castillo, llegó a Cerro Castillo, se bajó al avión y me dijo, esta es mi renuncia. O sea, no hubo discusión, porque él tenía todo el derecho a decir no renuncio. Pero había cambiado el estándar. Había cambiado el estándar. Recuerdo la Comisión Vales me retrotrae al año 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe. Y la percepción en ese momento probablemente fue muy distinta, fue muy impactante todo lo que había en términos de revelaciones y todo. Los 40 años también fueron
distintos a estos 50 años. ¿Cómo le parece que ha ido cambiando la percepción respecto del tema del golpe de Estado, de la discusión en torno al golpe de Estado? Bueno, creo que la discusión en torno al golpe de Estado tiene que ver con que han pasado 50 años. Y en consecuencia, el deseo de algunos de querer reescribir la historia. Pero entendamos, podemos tener una discusión de las causas, de las razones, las consecuencias. Lo que no podemos es ser indiferentes a las violaciones a los derechos humanos como se hizo en ese momento. Ahora, la discusión de las causas, cuando el presidente Boric dice, hace algunos meses, dice, no podemos quedarnos en la figura mítica de Allende, sino que también tenemos que revisar qué pasó en su gobierno. ¿Usted le encuentra razón? Bueno, usted puede decir las razones de lo que pasó en el gobierno, si las razones eran buenas o malas, o las razones tienen mucho que ver con Fidel Castro, que es un ejemplo que se dirige, el Departamento de Estado que toma una posición cambiante y el Departamento de Estado dice, ahora estoy al lado de los demócratas y no de los dictadores, lo dijo claramente, ¿verdad? Como que a Chile mandaron de embajador a quien había sido embajador en la India, o sea, un cargo muy alto en el Departamento de Estado. Y este señor embajador lo primero que hizo, se bajó del avión y pidió una entrevista con el grupo opositor. Y nos fue a ver, donde nosotros nos reuníamos. Armando Jaramillo dijo, arrendemos una pieza de un hotel mejor, porque esto es muy rasca. Entonces alguien le dijo, pero precisamente que nos vea que aquí trabajamos. Pues. Claro. Y el señor llegó a vernos ahí, ¿no? Entonces había un cambio también de los Estados Unidos. Claro. Entonces son muchos los factores que van en una u otra dirección. Y en ese sentido, usted puede tener otro tipo de mirada, pero lo que no puede tener es justificar lo injustificable. Uno puede tener otro tipo de mirada, pero no otro tipo de principios, digamos. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Y el futuro? ¿Qué lección se saca de lo que pasó hace 50 años para el futuro, presidente? Que hay que entender que el gobernante, quien quiera que sea, tiene que tener una mirada de futuro. Puede tener 10 razones para hacer A, B, C o D, pero él tiene que tener una proyección. Como alguien decía, nunca un presidente puede estar preocupado de la próxima elección. Un presidente debe estar preocupado de la próxima generación. Allá tiene que mirar usted. Entonces, claro, hay que ser consecuente. Si en su momento empecé a plantear el tema del cambio climático, y mire usted cuando quiero decir lo que ha pasado este fin de semana, ¿verdad? Lo que hemos visto, el cambio climático, las cosas más atroces. Bueno, llegó. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros para adelantarnos a este momento? ¿Y qué podemos seguir haciendo para esto? Y eso me parece que es fundamental. Y tenemos entonces que tener también frente a estos grandes temas una mirada común de país. No podemos seguir en la chica, como se dice. Peccata minuta, como le gusta decir a usted. Peccata minuta, así Estamos es. muy metidos en eso, ¿no? Eso, estamos en eso, sacamos los cálculos. Estamos en el peor de los regímenes porque ahora ocurre que para creerme yo en un sistema parlamentario que mando yo, entonces hago una reforma constitucional. Porque para la reforma constitucional no requiero patrocinio del Ejecutivo. Pero, ¿ha visto usted justificar eso? Y en eso estamos. Eso no es justificable. Y lo lamento mucho por el Parlamento de Chile, este Parlamento que tiene la obligación de mirar más arriba. Hay muchos que piensan que la solución a eso, que es un mal funcionamiento del sistema político, es el proceso constituyente, que vamos en la versión 2, digamos. Pero ahí yo creo que el presidente tuvo una jugada maestra. A ver. La jugada maestra del presidente fue decir, terminadas las tareas de la comisión de los 24 sabios y del comité de admisibilidad, terminado eso, la forma ejemplar como terminaron eso,
la presidenta de la Comisión de Sabios, Verónica Undurraga, ejemplar la conducta que han tenido junto con su vicepresidente. Eso nos debiera llamar a todos a decir estamos detrás de esto. Y lo que el presidente dijo fue exactamente eso, estoy detrás de esto. Ahora, como no acepto una nueva discusión, lo que estoy diciendo es, nos quedamos con lo que tenemos. Pero mire usted qué osado este caballero, nos quedamos con lo que tenemos. O sea, no hay tercera vuelta, no hay No tercera hay tercera oportunidad. vuelta. Y por tanto, entonces tenemos que asumir las consecuencias de que queremos que el plebiscito de salida se apruebe, etcétera, etcétera. Porque quiero que el próximo presidente no tenga el problema mío. Ahora, mi problema es gobernar y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de la gente y hacer constitución. Yo quiero que el próximo se resolver los problemas de la gente y no a hacer una constitución. Ahora, nos quedamos con lo que tenemos y lo que tenemos lleva la firma suya, po. Claro, ese es el problema. Pero no estará tan mal, digo, ¿o sí? Bueno, claro, pero es que él al decir eso, sacó las consecuencias inmediatas. Porque esa decisión del presidente, que es muy importante, le cambió las reglas del juego. Y de paso le dijo, ojo, volvemos a la constitución de este caballero que es antiguo y que, bueno, asume. ¿Y qué es lo que hay, digamos? ¿Y qué es lo que hay? Ahora, le vuelvo a preguntar, se lo pregunto de otra manera. Lo que hay, con las reformas suyas, las que usted firmó en el 2005, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece la alternativa, ya que estamos? A ver, la alternativa no me gusta porque a mí no me gustó la constitución que lleva mi firma. Ya. Porque no nos olvidemos, en ese momento había derecho a veto. No nos olvidemos, en ese momento ya está claro que el establishment mantenía el statu quo, mantenía un establishment que empezaba a ser favorable para el grupo nuestro. Así como yo había ganado la mayoría de la Cámara de Diputados. En consecuencia, claro, en materia, ¿por qué inventaron la reforma constitucional? Para no tener que recurrir a los diputados, porque ahí sacarían... Cuando me acusaron constitucionalmente, yo dije, bueno, ¿qué sacan con eso si tengo la mayoría de los diputados? ¿No? Bueno, pero en fin, eso es otra historia. Fue una constitución, porque me dice que no le gusta la que lleva su firma, fue una constitución en la medida de lo posible también. Bueno, creo una constitución, ¿no? Pero es una constitución en que, como alguien dijo, a mí no me gusta, pero esta constitución no puede seguir adelante. Y en consecuencia yo anuncio que van a volver a esa del lago. A menos que diga usted, aquí se acabó el... Y claro, el solo hecho de decir aquí se acabó es un mensaje también de Chile a los inversionistas, a los que miran qué pasa en Chile, el decir, mire, con esto vuelve la constitución de este caballero, pero al mismo tiempo la constitución de este caballero significa tales y cuales cosas. Todo eso desde el punto de vista normativo, por decirlo así, pero desde el punto de vista de la convivencia, cuando a veces el ánimo se pone agrio, duro, ¿qué lecciones hay que sacar de lo que pasó hace 50 años para que no se repita, para que no vuelva a pasar, para que el ánimo no vuelva a agrietarse tanto como para romperse? Yo creo que la principal lección es que tenemos que ser capaces de volver a nuestras raíces. La política está hecha para políticos, pero que no tienen odios ni resentimientos. Ponen por delante los intereses del país. Y lo que está ocurriendo ahora es que no se pone por delante los intereses del país. Y yo creo que es indispensable entender que lo que tenemos por delante es la obligación de ser muy claros. No podemos volver a fallar. Y así como el presidente sacó las consecuencias y dijo, aténganse a las consecuencias, porque no quiero que el próximo presidente se dedique a hacer constituciones y no a resolver los problemas de la gente. Y para eso entonces digo, tales son las normas. Y no hubo tercera vuelta, ¿verdad?
Y creo que ese paso nos obliga a todos a meditar muy profundamente ahora. Y yo creo sinceramente que tenemos que sacar las conclusiones adecuadas. El interés de Chile está por sobre las pequeñas ventajitas que quieren sacar algunos que ahora quieren revisar lo que no han sido capaces de hacer durante 20 años. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ciclo. Muchas gracias por la invitación. Por ustedes, el próximo domingo, por supuesto, en Mesa Central. Sigan en la pantalla del 13 con la emisión de Tele 13 Tarde que viene a continuación. Que tengan un gran resto de domingo. Muchas gracias por estar ahí.